Y en el libro del Génesis, capítulo 1, verso 26, vamos a ver lo que piensa Dios de todo esto. Dice: entonces dijo Dios, si lo tienes, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. En el nombre de Jesús sea bendecida su palabra en esta mañana. Aquí podemos ver claramente la intención del Creador de que el hombre, de que tú y yo, poniéndolo en contexto, seamos a su imagen y a su semejanza. No hay otra cosa que busque Dios con más fuerza y más pasión, porque Él hizo un gran esfuerzo en crear al hombre. Él lo imaginó, Él lo pensó y puso toda su pasión en la creación. Él está trabajando duro en este momento de la creación. En el verso 1 de la escritura dice que Él creó los cielos y la tierra, y aparece en escena y estaba todo desordenado, vacío y lleno de tinieblas. Pero lejos de dejar todo eso ahí y botarlo a la basura, empezó a trabajar duro. Encendió las luces, dijo: hágase la luz, y empezó a ordenarlo todo. Y empezó a arreglarlo todo, creando un escenario maravilloso de vida y de bendición, de luz y de orden, para que el hombre habitara ahí. Y finalmente construye al hombre, lo crea en esta porción de la escritura, en el capítulo 1 del Génesis, en el verso que acabamos de leer. Y Él decide, por medio de su soberanía, sin que nadie se lo pida, sin pedirle la opinión a nadie, Él decide hacer al hombre a su propia imagen y a su semejanza. Así que no le vuelvas a decir feo a nadie, ninguna persona, porque cuando haces eso, estás atentando en contra de la imagen del Señor. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, y ese es el deseo que ha estado presente en Él desde aquel día, desde aquel momento. Tú fuiste creado, fuiste pensado en aquel momento por Él, para que hoy fueses a su imagen y a su semejanza. Y no solo eso, sino que Él potencialmente colocó su imagen y su semejanza en ti. Esto es parte de tu naturaleza. Esto es parte de tu información interna. Es por eso que los niños desde pequeños son tan creadores. ¿Has visto cuando juegan? ¿Quién los entiende? Hablan solos. Toman una cajita de fósforo y ¿qué estás haciendo? No, es que estoy jugando con el camión. Eso es una caja de fósforos. Pero él puede ver un camión porque él es creativo, es imaginativo. Él inventa juegos. Está claramente la impresión de la naturaleza de Dios en su mente. Aún no ha sido limitado por nuestras estructuras. Claramente el hombre nace con la información interna de la naturaleza de Dios. Pero un poco más adelante dice la escritura que no solo le dio su naturaleza, sino que lo bendijo, dándole lo que hoy podemos entender como una orden. Fructifica, da fruto, multiplícate, señorea, sé un señor, sojuzga la tierra y su plenitud. El hombre que cree que Dios existe
y que lee su Biblia, tiene que partir leyendo la Biblia por el principio, por el libro del Génesis. Cuando Dios te llama, cuando el Espíritu de Dios te llama por medio de la fe para que seas un creyente, tienes que entender cuál es el objetivo, para que puedas comprender cuál es la función de la iglesia en este tiempo. Si tú entiendes el primer objetivo de obedecer a Dios es limpiar la imagen de Dios en tu persona, la semejanza de Dios en ti. No te parezcas a nadie más que a Dios. Amigo creyente, hermano creyente, tu deber es parecerte a Dios. Tu deber es reflejar su imagen y su semejanza en la faz de la tierra. Tu primer deber. Tu segundo deber, tienes que señorear sobre la vida. Hazte cargo de tu vida, por favor. Sojuzga. El hombre debe sojuzgar. Siempre cuando la gente habla acerca de sojuzgar, se imaginan todos sentados así en un mesón de juez con un martillo de madera, sojuzgando a las jirafas, a los leones que viven en el huerto. Ahora tendríamos que sojuzgar a los gatos, a los perros, a los ratones, porque jirafas y leones tendríamos que ir al zoológico. Sojuzgar al resto del animal. Cuando se refiere a sojuzgar, a señorear, a sojuzgar la tierra y su plenitud, sojuzgar significa hacer juicio, determinar lo que es bueno y lo que es malo. Para poder hacer eso tienes que ocupar algo particular que Dios puso dentro de ti. Se llama inteligencia. Tienes que cultivar tu inteligencia y compilar información acerca de la vida y hacerte cargo de ella. Sojuzgar lo que comes, lo que tomas, en lo que trabajas. Sojuzgar cómo vas a desenvolverte en el matrimonio, cómo vas a desenvolverte laboralmente, cómo vas a desenvolverte, cómo vas a desarrollar tu vida. Ahora que tienes fe y tienes un llamamiento de Dios, debes pensar, debes evaluar, debes determinar y finalmente sojuzgar y decir: así voy a caminar yo por medio de la vida, y someter a prueba lo que vas construyendo como vida. Eso es sojuzgar. Y no solamente tu vida, sino que sojuzgar la tierra y su plenitud. El hombre de Dios tiene que hacerse cargo de que las cosas funcionen, no solamente en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en la tierra, en la plenitud. Tienes que mirar tu comuna, tienes que mirar tu ciudad para hacer un aporte por medio de la fe, por medio de la palabra, por medio de tu vida, para hacer un aporte. Todavía no estamos predicando el evangelio. Todavía no te cuento la buena noticia. El hombre fue puesto con este objetivo en medio de la tierra. Dios lo creó y lo puso ahí. Gloria a Jesús. Y empezó a caminar el hombre en su objetivo. Y resulta que sucedió que apareció un personaje nefasto llamado Satanás. Lo engañó. Y el hombre quedó extraviado y perdió su posición y su lugar de señorío, su lugar de ser la imagen de Dios y manifestar su gloria en la faz de la tierra. Y nuestra predicación se llama el Evangelio del Reino. Evangelio significa buena noticia. ¿Sabes eso? Cuando el hombre cayó en el huerto, apareció un personaje llamado Satanás y estableció algo que se llama el reino de las tinieblas. Y Satanás empezó a reinar en toda esta porción de la creación que nosotros conocemos como tierra. Y empezó a sembrar su manto de ignorancia. Y empezó a sembrar su manto de muerte y de corrupción en la vida del hombre. Los separó de Dios. Los separó de su naturaleza. Los separó de su objetivo. Los separó de la gloria que el hombre siempre tuvo que tener. Tú siempre debiste tener gloria. Tú siempre debiste ser inteligente. Tú siempre debiste tener una vida llena de bendición. Pero Satanás nos separó de esa realidad. Pero te voy a dar una buena noticia.
el Señor nuestro Dios tomó forma de hombre y vino y venció a Satanás y todos sus demonios en la cruz del Calvario, y estableció un nuevo reino, que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Y el reino de los cielos está aquí presente ahora, para comunicarle a toda la gente que no tienen por qué vivir así, que no tienen por qué vivir una vida sin Dios, sin su gloria, sin su naturaleza, sin ser señores sobre su vida. Tú tienes la oportunidad, tú tienes la libertad de ser introducido en la gracia de Dios. El reino de los cielos está aquí presente, y esto es lo que predicamos por medio de su iglesia. Esto es lo que empujamos por medio de la iglesia. No es una corriente religiosa, es la vida de Dios viniendo a la vida de los hombres. ¿Me estás entendiendo? Gloria a Jesús. Así que cada vez que Dios llama a un hombre, lo ha llamado no para que se convierta en un evangélico o un católico o de alguna denominación religiosa, sino que lo llamó para entrar en su bendición, de que vuelva a caminar en su imagen, de que vuelva a caminar en su gloria, de que vuelva a caminar en el señorío, de que vuelva a caminar como Él, en su semejanza. Desde que Jesús vino y tomó forma de hombre y venció a Satanás y todos sus demonios y los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, Él mismo estableció algo que nosotros hoy conocemos religiosamente como iglesia. Y aquí hay algo particular, que cuando las personas definen iglesia, tú paras a alguien en la calle y dices: ¿qué es lo que es la iglesia? Dibújame una iglesia. Te voy a dibujar con una cruz arriba. Eso es la iglesia, el lugar donde la gente se reúne. Algunos más avanzados dicen: no, la iglesia son las personas que se reúnen. Pero si tú vas al meollo del asunto, buscas la definición de la palabra iglesia, iglesia es tal cual Él lo dijo en su momento, el significado de la palabra iglesia. Te voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando Jesús ocupó la palabra iglesia, cometió una imprudencia, porque Él estaba enseñándole a sus discípulos judíos. Y cuando un maestro enseñaba a sus discípulos judíos, no podía ocupar alguna lengua que no fuera el hebreo, porque la palabra de Dios para ellos era muy santa y tenían que hablarla en el hebreo, y los otros lenguajes eran impuros. Pero en aquel momento Grecia y Roma se habían unido y habían conquistado todo el mundo conocido, y el lenguaje oficial era el griego. Y existían algunas palabras en el griego que no existían en el hebreo. Particularmente la palabra eclesia es una palabra greco-romana. Así que cuando Jesús por primera vez ocupa esta palabra y les está enseñando a sus discípulos, y dice: sobre esta verdad edificaré mi eclesia, cometió una imprudencia como maestro. Muchas personas lo pudieron juzgar de: no, este pastor no tiene amor, está ocupando palabras que nada que ver. Casi es como decir una grosería ocupar una palabra greco-romana cuando le estaba enseñando a los otros. Lo pudieron haber acusado hasta de blasfemia. Pero la palabra eclesia tiene un significado particular que el Señor quiso usar en aquel momento, y tiene un significado político-militar. Significa asamblea legítimamente constituida por un rey para ejercer dominio en un lugar geográfico bien determinado. ¿Sí? ¿Lo alcanzó a computar? Gloria al Señor. Está saliendo humo aquí, no sé, solo los equipos de las cámaras están quemando. Asamblea legítimamente constituida por un rey. Es legítima porque el rey es legítimo. Jesús es legítimo rey. Jesús no se endosó una corona porque dijo: yo soy Dios, así que yo voy a ser rey ahora, y se puso una corona en su cabeza. No fue así, sino que Jesús venció por medio de la fuerza al reino que estaba vigente, que era el reino de Satanás y sus demonios.
Satanás y sus demonios reinaban sobre la faz de la tierra, pero Jesús lo venció. Lo venció en la cruz del Calvario. Satanás lo trató de tentar, no pudo. Satanás ocupó la violencia de las personas, lo azotaron, lo humillaron, lo escupieron, hicieron lo que quisieron con él, pero él siempre tranquilo, siempre tuvo el control. ¿Por qué? Porque él señoreaba sobre su vida. Señoreó hasta el momento de la cruz. Y en la cruz, cuando su cuerpo mortal expiró, se coronó como el legítimo, el único y legítimo rey y señor de todo lo que existe. Así que él tiene derecho de establecer su asamblea legítima. Cuando él corona, cuando él llama a personas para que sean parte de una asamblea legítima, con poder lo hace. Él tiene el poder para hacerlo, para establecer su asamblea en medio de la ciudad con poder. Asamblea legítimamente constituida por un rey para ejercer poder en un lugar geográfico. La asamblea se tiene que hacer cargo del lugar. La iglesia se tiene que hacer cargo. Se tiene que hacer cargo de las vidas de las personas. Y este primer cargo es llevarlos a los pies de Jesús, para que Jesús les vuelva a dar la identidad de imagen y semejanza de Él. Por eso es que la Escritura dice que Él es el primero de muchos hermanos, el primogénito entre muchos hermanos. No es el primer creyente entre muchos creyentes. Es la misma crianza que tiene que tocar tu vida si tú eres un creyente. Vamos, tienes que dejar de ser evangélico y tienes que ser hijo de Dios. No te refugies tanto, no te parapetas tanto en la oración de fe. Vamos, Dios quiere que revises tu vida. Dios quiere darte su imagen. Dios quiere darte su semejanza. Muchas veces nos refugiamos en un personaje social. No, a mí me ha ido bien económicamente. Yo tengo mi esposa y estamos tranquilos, así que yo no necesito aprender nada nuevo. Soy una persona. Socialmente a lo mejor estás bien. Dios quiere más que eso. Porque si ya está todo listo, mejor que te lleven. Por algo estás aquí. Dios quiere algo más que eso. Dios quiere que te hagas cargo. Iglesia no es un lugar religioso, no es un lugar para hacer ceremonias religiosas. Iglesia es una asamblea legítimamente constituida por un rey, porque ese rey quiere ejercer poder sobre la faz de la tierra. Hay personas que necesitan una iglesia empoderada. Hay personas allá afuera confundidas, que confunden su sexo. Hay personas que están perdiendo hoy su matrimonio. Necesitan de una iglesia empoderada, de hombres y mujeres que digan: yo les voy a llevar la imagen de Dios, yo les voy a llevar la ciencia, la sabiduría, yo les voy a llevar el señorío, yo los voy a introducir a la vida de Dios. Hay gente que necesita una iglesia que se sacuda de la religión y diga: Dios, voy a empezar a vivir tu vida y voy a empezar a ejercer el señorío al que me llamaste, y me voy a convertir en un señor, el Señor de la vida, y voy a caminar con poder por esta vida, recogiendo lo que tú has perdido, la vida de las personas que están allá afuera. Vamos, por favor, sal de tu escondite. Jesús te llamó para que vivas un reino. Y hoy día hay violencia. El reino de los cielos sufre violencia. Jesús está perdiendo almas. Hay personas que están quebradas allá afuera. Hay violencia. Satanás, por medio de la ignorancia, ejerce su violencia sobre las personas. Los tiene encarcelados en una vida sin imagen de Dios. Los tiene encarcelados en una vida de ignorancia, de pobreza, de escasez, de dolor, sin que puedan ellos desarrollarse, desenvolverse. Tantos sueños rotos que hay afuera de los caminos de Dios. Tantas personas que quieren alcanzar esto, que quieren alcanzar otro, y no lo pueden alcanzar. Falta que una iglesia se levante, hermano mío. Falta que la iglesia entienda para qué está aquí. Por eso te estoy hablando esta mañana. Estamos dando el pie de inicio no a un local, estamos dando el pie de inicio a una voz de Dios que se va a soltar sobre esta ciudad, para que la iglesia despertemos y nos hagamos cargo de la imagen de Dios.
Vamos a bañarnos bien bañados y nos vamos a sacar todo lo que Satanás puso sobre nuestra vida. Nos vamos a salir de nuestros sillones papales y vamos a empezar a trabajar, a corregir nuestra vida, a corregir nuestro caminar, a poner nuestro tiempo al servicio de Dios, a poner nuestras finanzas al servicio de Dios, a poner nuestra inteligencia a pensar, a arreglar lo que ha estado mal sobre nuestra vida, en nuestros matrimonios, en nuestras casas, en nuestros trabajos. Siempre llegando atrasado a todos lados, siempre siendo grosero con la esposa. Tenemos que corregir nuestra vida. No basta con leer tu Biblia, no basta con hacer tu oración. Tienes que enderezar tu vida. Tiene que la imagen de Dios verse en ti. Tienes que señorear sobre tus hábitos, tus malas prácticas las tienes que sacar de ti. Tus mediocridades las tienes que sacar de ti. Porque no eres para Jesús. Porque no fuiste llamado para Jesús para que fueses un evangélico. Fuiste llamado para que fueses miembro de una asamblea legítima, de un rey, de un señor que venció con poder en la cruz del Calvario, para volver al Génesis, para volver a su imagen, para volver a su semejanza, para volver al señorío, para que la gloria de Dios otra vez se mueva en la faz de la tierra. Hoy día hay personas que anuncian: la gloria de Dios está ahí, la gloria de Dios está allá. Y Dios dice: ¿y cuándo va a estar en ti? Ahí está la gloria, ahí está la gloria. Y Dios dice: sí, está ahí, pero quiero que esté en ti, en tu persona, en ti, en ti, en ti, en ti, en tus hábitos, en tu manera de conducirte, en tu manera de trabajar, en tu matrimonio, en tu manera de pensar, en tus expectativas de vida. Nos conformamos a expectativas de vida limitadas. Todos nacimos y crecimos con una idea. A mí me hablaban cuando niño. Me decían mis padres: tienes que estudiar, porque tienes que ser alguien en la vida. ¿Has escuchado esa frase? Tienes que ser alguien en la vida. Cuando te dicen eso, te están hablando solamente de un personaje social. La Biblia dice que tú ya eres alguien. Te cambian el propósito. Tienes que ser alguien en la vida. Tienes que ganar mucho, 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 mucho dinero. Así que tienes que estudiar mucho, 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 mucho. Tienes que estudiar mucho para ser alguien en la vida. Tú ya eres alguien en la vida. Antes que nacieses ya eras alguien en el corazón de Dios. Y alguien muy, 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 muy importante. Tú eres muy importante para Dios. Porque cuando Dios te ve, dice: ahí va mi imagen, ahí va mi semejanza. A este lo hice nacer para que fuera Señor. A este lo hice nacer para que sojuzgara la tierra y su plenitud. A ti te hizo nacer Dios para que sojuzgues la tierra y su plenitud. Así que vas a ir cambiando esa cara, mojándote bien en la mañana, despertándote, báñate bien, colócate bien. Dios me hizo nacer para sojuzgar la tierra y su plenitud. Así que voy a empezar a caminar por la vida como un Señor. Voy a hacerme cargo de mi mente, voy a hacerme cargo de mi tiempo, voy a hacerme cargo de esta semana, que va a empezar. Voy a hacerme cargo de esto. Mañana es lunes. ¿Qué vas a hacer, Señor? Señora, ¿te vas a hacer cargo? Hazte cargo en tu trabajo de ser un Señor. Hoy, esta tarde, hazte cargo de ser un esposo, una esposa. Bríndale palabras de amor a tu esposo. Qué lindo que estás hoy. Háblale mentiras. Háblale hoy a tu esposo. Esposo, háblale hoy a tu esposa. Qué bella que estás hoy. Le doy gracias a Dios por tu vida. Bríndale alegría a tu esposa. Empodérate de tu entorno. Sé como Dios. Sé como Dios. Reparte bendición. Si no lo puedes hacer por tu esposa, por tu esposo, imagínate. ¿Cómo lo vamos a hacer juntos por la ciudad? ¿Qué le vamos a tirar a la ciudad? Si no te puedes hacer cargo de tu casa, ¿cómo nos vamos a hacer cargo de esta ciudad? Tenemos que hacernos cargos de nuestra casa. Tenemos que hacernos cargo en el trabajo, de nuestro trabajo. De que la gente diga: uy, qué buen trabajador que es esta persona. Fíjate. ¿Y por qué será tan bueno? Oye, ven para acá, ¿por qué eres tan bueno para trabajar? Lo que pasa es que yo soy Señor y me empodero de la vida y me hago cargo.
y transito por mi trabajo, me desarrollo con poder, con inteligencia, con disciplina, porque soy a la imagen del Señor. Y todo lo que hace Él es perfecto, así que yo procuro la perfección en mi vida. Empezamos a caminar y nos cambiaron el propósito. Todos escucharon aquella frase: para que seas alguien en la vida. Y socialmente no todos pocos de nosotros llegamos a ser alguien socialmente. Ni nos conocen, porque nunca fue nuestro propósito. La base para ser alguien, la base para hacer algo es entender quién eres. Si tú no entiendes que eres a la imagen de Dios, que Él te creó a su imagen, si tú no entiendes que tienes que desenvolverte como un Señor, que debes sojuzgar tu vida, sojuzgar tus actos, también esto pierde el sentido. La iglesia también pierde el sentido. Porque algunos dicen: no, la iglesia tiene que estudiar la Biblia y tenemos que ser estudiosos. Otros dicen: no, la iglesia tenemos que ir a predicar ahí, ayudar a los perdidos. Otros dicen: no, la iglesia está encerrada en cuatro paredes. No, la iglesia está entretenida tocando el piano. La iglesia está entretenida con las luces. ¿Qué saben de la iglesia si ni siquiera saben quién son? Ni siquiera saben quién son. Ni siquiera han descubierto, se les ha revelado el capítulo 1 del Génesis. Y quieren direccionar el reino de los cielos, la iglesia del Señor, la asamblea legítimamente constituida por un rey legítimo. La quieren direccionar. La critican: no, la iglesia tiene luces, no debiera tener luces azules, debieran ser rojas. Este gallo debería estar tocando el charango, no sé. ¿Con qué ropa? Él es Señor. Y tú debes ser Señor. El sentido de la iglesia es establecer el reino del Señor en la faz de la tierra, pero lo debe establecer primero en sí misma. El reino de Dios en tu vida. Muéstrame el reino de Dios. Ya no le tiremos tanto con los dones. Y yo también profetizo, también hablo en lenguas, pero no le tiremos tanto con los dones. Muéstrame el reino de Dios en tu vida. Muéstrame la imagen de Dios. Quiero ver la imagen de Dios. Es que Dios quiere ver su imagen. Todo esto, Dios bajó a la tierra, tomó forma de hombre, venció a Satanás, venció a sus demonios, se colgó en una cruz, porque Él quiere ver su imagen en el hombre. Él quiere ver al hombre señoreando. ¿Por qué crees que lo hizo? Claramente Él expresó su primer pensamiento: haré al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Eso no ha sido caducado. ¿Sabes tantas cosas que le dio Dios al hombre ahí en el huerto del Edén? Le dio su imagen. Le ordenó que fuera Señor y que sojuzgara. Y le dio eternidad. Lo hizo al hombre eterno. El hombre nunca debió morir. Escúchame bien. Tú tienes que caminar en su imagen. Tienes que establecer el señorío de Dios en tu vida y vas a vivir eternamente. La iglesia hoy se tiene que encargar de revivir estas tres bendiciones en la vida del hombre. Darle sentido de eternidad a la vida del hombre. Darle sentido de eternidad. Te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Y por qué te hablo del sentido de la eternidad? Te hablé de la imagen y te hablé del señorío. Y hoy por primera vez voy a hablar del sentido de la eternidad. Si no hay sentido de la eternidad en ti, te vas a marear y vas a perder tu propósito en la faz de la tierra. Si un hombre rico, imagínate un hombre rico, que determinó viajar por el mundo, viene aquí a Santiago de Chile y empieza a construir un gran palacio para él. Manda a hacer los planos. Están los planos listos, contrata a la gente. Este gran palacio va a durar 2 años su construcción. Si el hombre va de viaje, ¿qué va a decir a eso? Va a decir: no, mejor no lo hago. No construyo un gran palacio aquí porque yo voy de viaje. No voy a gastar todo esto en hacer un gran palacio. Tú estás de paso por aquí. A veces Satanás nos confunde, como no conocemos el propósito de Dios. Y empezamos a construir cosas
y empezamos a cargar con peso en la vida. Es que estoy construyendo una empresa, es que estoy construyendo una familia, es que estoy construyendo un gran templo. Tienes que tener sentido de eternidad. Cuando tienes sentido de eternidad te das cuenta que la vida es finita y es corta. Y vas a empezar a filtrar en lo que ocupas tu energía. Y vas a empezar a gastarte en lo que realmente es importante. La imagen de Dios. Cumplir su propósito en tu vida. Y ahí vas a entender que la iglesia es importante. Que la iglesia es lo más importante que puede estar hoy sobre la faz de la tierra. Nadie tiene una respuesta para la gente que está en las garras de Satanás. No lo van a hacer los doctores, no lo van a hacer los políticos, no lo van a hacer los empresarios. Solo alguien tiene una respuesta, y es la iglesia del Señor. Solo alguien tiene una respuesta para una humanidad quebrada, para una humanidad endemoniada, perdida, para una humanidad depresiva. La iglesia del Señor. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Construir una empresa o construir una iglesia? Construir una iglesia. ¿Empujar una empresa o empujar una iglesia? Empujar una iglesia. Ahora, si puedes empujar la iglesia y empujar una empresa, empuja las dos. Y si puedes silbar y comer chicle a la vez, también hazlo. Pero tienes que entender lo que va primero y lo que va segundo. Porque he conocido mucha gente que ha perdido el propósito de su vida, porque no tiene la identidad clara, porque no se le ha revelado el génesis en su vida. Esta iglesia que tú ves hoy es una iglesia que tiene un objetivo claro, definido. Somos miembros de una asamblea legítimamente construida por un rey. No somos teólogos. Somos miembros de una asamblea constituida por un rey para establecer con poder su verdad sobre la faz de la tierra. Principalmente traer el propósito inicial de Dios a la tierra, aplicando toda la disciplina, la inteligencia, la sabiduría y la revelación para establecer el reino de Dios sobre nosotros. Primeramente, para señorear, para sojuzgar nuestras vidas y para comunicarle a otros la vida eterna, la imagen de Dios y el señorío de Dios, que son cosas que todas las personas tienen que tener, porque Dios los creó a todos para que pudieran disfrutar de eternidad, para que pudieran disfrutar de su imagen y su semejanza, y para que pudieran disfrutar del señorío, para que pudieran disfrutar de sojuzgar la tierra y su plenitud. Gloria a Jesús. Esto es lo que nos impulsa cada día. Esto es lo que nos apasiona cada día. Por eso que remodelamos este lugar, por eso que estamos trabajando en las redes sociales, para ir por las personas en las cuales Dios ponga un llamamiento y poder brindarles una voz y una compañía en sus procesos de vida para que puedan alcanzar este propósito que Dios tiene con la humanidad.